desde el celular. This call is now being recorded. Voy a dejar el de los mensajitos. Ya, chiquillos, como les decía, esta clase, nosotros ya habíamos avanzado en algunas del libro, ya, entonces yo voy a empezar como desde las 7, porque la vez pasada me lancé como a las 10, entonces, en una clase recuperativa, entonces voy a empezar como desde las 7, ya la 1 y la 6 no son difíciles, pero el que no la ha hecho, la idea es que lo haga, y yo voy a empezar de aquí en adelante, ¿vale? Me dicen F y H, claro que tengo que compartir, porque si no comparto no van a ver, pues. Yo creo que eso es importante, que les comparta para que me puedan ver. Creo yo. Ya, ahora sí. Ya, chiquillos, te dice, F y H sean funciones definidas de Z en Z. ¿Qué significa que sean definidas de Z en Z? O sea, eso es una primera pregunta que tú tenés que hacerte. Algo significa que sean definidas de Z en Z, o sea, no está porque sí, ¿ya? A lo mejor tú me podés decir, profe, que ese dato es irrelevante, sí, pero igual tenéis que cachar qué significa de Z en Z. Significa que en este conjunto de partida están todos los enteros, llámese positivos, negativos y el cero, y cuando sale pasa por tu función, llámese F o llámese G, porque o sea H, porque tenéis dos funciones, te va a arrojar también los enteros. O sea, estás hablando de que tu dominio serían los enteros y tu codominio serían los zetas. Y tu recorrido, en este caso, también sería los zetas porque no te han dado mayor diferencia. Recuerden, ¿cuál era la diferencia entre codominio y recorrido? Si el recorrido eran solo los valores que tú tomabas. Por ejemplo, si yo tenía el 1, el 2 y el 3 y hacía esto, el recorrido sería el 1, el 2 y el 3 porque son los valores que tomaste, y el 4 ya no pertenece al recorrido, sino que pertenece al codominio. Ya pequeño recordatorio. Entonces, ¿cuál es el resultado de calcular 3 por f de menos 1 más 5 por h de 2? Ya, a ver, otro recordatorio, cuando a ti te dan f de menos 1, este hombre que está aquí adentro siempre corresponde a la x, ya que no se le olvide ese detalle, ese corresponde a la x, y cuando tú lo resuelvas, vas a encontrar el valor de y. O sea que lo que yo necesito encontrar primero es quién es f de menos 1 y quién es h de 2. Eso es como lo primero que yo necesito encontrar, mi valor de f de menos 1 y mi valor de h de 2. Entonces, cuando tú vas a calcular f de menos 1, es como obvio que vas a usar la función que depende de f, porque te están diciendo eso. Si tu función que depende de f es esto, tú vas a decir, perfecto, donde hay una x, voy a poner un 1 y voy a resolver. Por lo tanto, cuando tú tengas f de menos 1, te queda, ¿se cacha que esto menos 1 al cuadrado es 1? Entonces, f de menos 1 vale 2. ¿Ya? Ahora, que no se les olvide que esto tú lo puedes relacionar con un punto en el plano. Ese es el punto menos 1,2, que a lo mejor para esto no te va a servir, por lo menos para este ejercicio, pero que no se te olvide hacer esa relación porque es súper importante que un punto en el plano tiene coordenadas x e y la función también tiene coordenadas x e y. Entonces, no te olvides esta relación. ¿Ya? F de menos 1 vale 2. Por acá voy a calcular h. Dígame. ¿No es menos 2? Sí, es menos 2, perdón. Gracias. Entonces, h de x es igual a x cuadrado más 4. Entonces, el h vale 2. Evalúas en 2 y esto te queda 2 al cuadrado más 4, por lo tanto, h de 2 te queda 8. Entonces, chiquillos, yo aquí quiero hacer un pequeño stop. ¿Por qué razón? Sí, alguien me habían hablado antes, sí, era menos 2, menos mal que alguien me habló del chat, que lamentablemente como que el chat me cuesta ir moviéndolo ahora. Ahora, me voy a hacer un stop. ¿Por qué razón cuando yo tengo, por ejemplo, x cuadrado, y yo les digo, chiquillos, x va a valer menos 2? Yo les digo, ya, x va a valer menos 2. ¿Por qué yo lo pongo en paréntesis siempre? Porque alguien me podría decir, profe, no es necesario abusar del paréntesis. Esto no es abusar del paréntesis, esto es tener cuidado, chiquillos. Miren, cuando esto está así, tú tienes que decir que el 2, este 2, está elevando a la x. ¿Cachai o no? El 2 está elevando a la x. Entonces, si tú no pusieras paréntesis, tú harías esto, lo que tú me estás diciendo sin paréntesis,
es que el 2 solo está elevando al 2, ¿cachai o no? Entonces tú con esto me estarías diciendo a mí que el x vale 2, pero yo te dije que el x valía menos 2, ¿cachai o no? Entonces cuando tú tengas x al cuadrado y vas a valorizar, ¿cachai? Cuando tú tienes x al cuadrado y vas a valorizar, siempre en paréntesis, que no se te pase ese detalle porque si no te vayas a equivocar, ¿ya? Es un pequeño stop, pero que no deja de ser importante. Ya, pues, entonces aquí tenéis 3 por f de menos 1, pero f de menos 1 vale menos 2, más 5 por h de 2, pero h de 2 vale 8. Entonces, esto te queda menos 6, esto te queda 40, y al sumarlos te da 34. Ya no tarao, dije 34 y puse 32, ¿te das cuenta, no? Entonces, esa es la D. Recién empezamos, María José. Ese es el primer ejercicio porque los otros ya estaban listos. Entonces, todo esto que acabo de hacer incluso pasa más allá de teoría, pasa más allá de saber si es función lineal, si es función afín, si es función cuadrática. Todo esto lo hacís con la teoría inicial de funciones, ¿cachai? Solo la teoría inicial de funciones. Entonces, como ya hicimos la 7 y la 8 es idéntica, la 8 se las dejo a ustedes porque es idéntica y la idea es que ustedes tengan para practicar también. ¿Ya? Por lo tanto, la 8 la hacen ustedes y yo me dedico a hacer la 9. Miren, ¿qué significa esto? Ojo, esto este año quizás no va a adquirir tanta fuerza como años pasados. ¿Por qué? Porque años pasados, esta primera parte, cuando te hablaban de inyectividad, de biyectividad, eso agarraba mucha importancia. Probablemente para este año va a ser como, tiene que estar porque es como el nombre y el apellido de la función. Significa que en el dominio están todos los reales y llega a todos los reales. Ya es como el apellido. A lo mejor tú me decís, profe, ¿puedo hacer el ejercicio sin eso? Sí, lo podía hacer sin eso. Pero igual es importante que lo sepas, porque a pesar de que no entre en la prueba, siempre es bueno conocer lo que estáis haciendo, ¿ya? Entonces, tú tienes f de x es igual a kx cuadrado más 3kx menos 12. Chiquillos, este k te dice pertenece a los reales. Este k podría llamarse una constante, ¿ok? ¿Por qué podría llamarse? O sea, ni siquiera podría llamarse. ¿Por qué una constante? Porque tu variable es x. Y nosotros, creo que este ya lo habíamos hecho, es que estoy repitiendo algunos porque esa clase que fue una clase recuperativa en donde vinieron todos, por eso repetí como el 9 y creo que el otro que hicimos el 12. Entonces, vamos con esto. F de menos 1 es igual a 2. Que no se les olvide ninguno. Ah, esto es menos 1,2, ¿cachai? Eso tiene que ser así de rápido. Así de rápido. ¿Por qué? Tienes que asociarlo al tiro a un punto en el plano, porque eso es lo que nosotros vimos, en donde ese es X y ese es Y. Y una vez teniendo eso, ya está ahí al otro lado, porque donde hay una X, tú vas a poner un menos 1, y donde hay una Y, tú vas a poner un 2. Y recuérdense que nosotros dijimos que f de x era lo mismo que y. ¿Se acuerdan el ejemplo que nosotros dimos del cabro lindo y el cabro feo? El que presentáis en la casa y el que sacáis a jugar, ¿ya? Eso no ha cambiado. Entonces tú aquí tenés y, en vez de f de x, tú tienes y es igual a kx cuadrado más 3kx menos 12. Lo único que tenéis que hacer es reemplazar. Donde hay una y vas a poner un 2 y donde hay una x vas a poner un menos 1. Entonces, ojo, yo voy a hacer el paso a paso, pero tú aquí podías hacerlo rapidito, ¿cachai? O sea, si tú ya eres hábil con esto, no es necesario que hagáis este paso. ¿Por qué? Porque tú sabés que el 1 al cuadrado negativo va a pasar a ser positivo, entonces tú ya cachai que ese va a ser k, y que este más por menos te va a quedar menos. Entonces tú al hacer este ejercicio, tú podías pasarlo al tiro a casa. De hecho, esa es la idea, o sea, que tú seas un poquito más rápido con la resolución de ejercicio. Y ahora, este 12 que está restando va a pasar al otro lado sumando y te va a dar 14. Acá le quito 3k y te da menos 2k, y aquí esto ya está facilito porque tú ya sabés que k vale menos 7. O sea, no es necesario que... Yo creo que aquí ya no es necesario que recuerde que multipliqué por menos 1 y que pasé dividiendo, porque ya pasamos por todo eso y listo. K vale menos 7. Y te fijáis que el ejercicio, una vez que tú haces todo este paso de entender de que eso se traduce en un punto en el plano, ya esto pasa a terreno conocido. Esto es como valorizar, sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea que lo más fácil, lo más difícil
es hacer ese pequeño análisis, ¿ya? Después, este también lo hicimos la vez pasada, pero éramos poquito la vez anterior, así que también lo voy a repetir, por si es que queda alguna duda. ¿Para qué valor de la función no está definida? Profe, en la 9 no pide K, no pide, perdón. Ah, ya, perdón, por K. eso no había terminado, ya, lo siento, lo leí mal. Oye, hoy día ando súper tarado, gracias chiquillos. No leí lo que decía acá, lo vi abajito. Gracias, chicos. Hoy día ando súper tarado, no sé por qué. No me preguntan por K, pues yo el tarado puse K. Que no les pase eso. A mí me puede pasar porque yo ya salí, pero a ustedes no. A mí me preguntan por F de menos 2. De hecho, lo más chistoso es que este ejercicio nosotros lo hicimos en la vez anterior y aún así ahora, bueno, pero no importa. Ya, chiquillos. Entonces, aquí lo que me preguntan es F de menos 2. Entonces yo ya encontré el valor de K, entonces lo que yo hago es, donde hay una K, pongo un 7, porque eso es lo que me están preguntando, o sea, por lo menos eso fue lo que encontré, por lo tanto, y es igual a menos 7x cuadrado menos 21x menos 12, ¿ya? Y me preguntan por f de menos 2, o sea, me están diciendo, oye, espérenme un poquito. Ya, ahora sí, que estaba sonando el auto. Ya, chiquillos, entonces me están preguntando por f de menos 2, o sea, me están dando el valor de x, o sea, que lo único que yo debo hacer es donde hay una x, valorizo por 2. Donde hay una x, valorizo por 2. Ahora, ojo, 2 al cuadrado es 4, aquí, 2 al cuadrado es 4, y 4 por 7 es 28, pero eso te da negativo. Lo ideal sería que eso lo hagan rápido. La Ani se asustó, sí, no, tranquilo, hoy día ando, no sé, como hoy día ando medio raro. Ando como lento, no sé. Ya. Menos 21 por 2 me da menos 42 menos 12. De hecho hoy día siento que como que no sé. Siento como que ando con errores. Miren, aquí hay un menos. Como que no sé. ¿Pasas qué cosa? Sí, fíjense, estoy ando como errores, pero ahora preferí fijarme bien porque como ando como lento hoy día, no sé por qué ando tan lento hoy día, preferí fijarme bien y me di cuenta al tiro que había un menos 2, por lo tanto ese es más, ¿ya? Hoy día ando, hoy como que no sé. Entonces igual ahora preferí fijarme bien que no haya puesto un signo de menos. Ya, aquí chiquillos cuando van a sumar, tengan ojo cuando vayan a sumar porque ustedes buscan, sí, yo también creo que yo creo que también un poco de cansancio. Chiquillos, tengan ojo cómo van a sumar porque, por ejemplo, aquí un cacho siempre si sumáis, si se restáis esos dos y el resultado lo hacís con 12 negativo, igual es un cacho. Entonces, de repente te conviene más fácil decir, si estos dos son negativos, esos dos los podéis sumar y tenéis 20, 30 y tenéis 40 negativos. ¿Cachai? Sumáis los negativos al tiro. Y menos 40 más 42, eso te da 2 positivos. Y ahí está la letra D, que era la correcta. Entonces, cuando vayan a restar, tengan cuidado. O sea, tú podrías haber dicho, profe, menos 28 más 42 me da 14, y 14 menos 12 me da 2. Sí. Y en realidad es como lo mismo, ¿cachai? Pero no sé, es como es como una decisión personal de qué te sale o cómo para ti es más fácil sumar y restar, ¿cachai? Entonces, a mí me es más fácil sumar que restar, por decirte algo. Entonces, mejor tomo los signos iguales, los sumo y después hago la diferencia. Pero al final es lo mismo, ¿cachai? Pero de repente son como estrategias que de repente uno dice, ya, vaya a ganar un segundo, sí, pero un segundo se nota, ¿cachai? Un segundo, de verdad que en la prueba se nota. Porque en la prueba de repente uno comete errores, de verdad, errores que tú decís, pero en serio sí, pero es por los nerviosismos, es porque estás apurado, es porque no tomaste buenas decisiones y eso hizo que perdierais tiempo. Entonces cada segundo cuenta, ¿cachai? Cada segundo cuenta. Ya, chiquillos, aquí te dice no está definida. Y ahora voy a tratar de concentrar un poco más porque hoy día de verdad que
voy a fijarme porque ya son 2 errores, uno comete errores, pero ya fueron 2 seguidos y de verdad errores buenos. Entonces, perdón, Robinson, pero aquí me puedo ir para atrás. Eso es lo bueno. Entonces, que no está definida, pero acuérdense, te están hablando de los reales, chiquillos, tengan ojo con ese detalle, porque te están hablando de los reales, ¿ya? Eso es súper importante, aunque uno dice, profe, ¿me sirve? ¿Sirve mucho? Sí, porque acuérdense que tú en la prueba no te vayas a hablar de los complejos, ¿cachai? No, complejos no son temas. Ya, pero ahora bien, lo que te voy a decir es, cuando algo se indefine, tenéis 2 formas, por ejemplo, la raíz par, que son las más habituales, la raíz par, aquí adentro de esta raíz, siempre tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ok? Cuando hablamos de los reales. Siempre tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si la raíz par, no sé, la raíz cuadrada de menos 4, eso no pertenece a los reales, ¿cachai? La raíz cuadrada de menos 4 es 2i y eso pertenece a los complejos, ¿cachai? Pero este conjuntito no te lo van a preguntar. Pero a pesar de que te digan que no te lo van a preguntar, igual tenés que conocerlo, ¿cachai? Igual tenés que saber por qué esto no pertenece a los reales, ¿cachai? ¿No? Entonces son detalles que no son menores. Entonces, una es cuando la raíz par, lo que está aquí adentro, tiene que ser mayor o igual que 0. Y la 2 es lo que dice aquí en Lucas. La 2 es cuando la fracción, el número de abajo es 0. Este de abajo no puede ser 0, ¿cachai? Cuando este de abajo es 0, esta cosa se indefine, ¿cachai? Se indefine. No es que es infinito, ni mucho menos, no es infinito. ¿Ya? No es que partido en 0 es infinito. Hay una teoría de límite en donde uno dice, cuando se acerca mucho al tanto, pero tanto al 0, que uno tiende a decir, partido en 0 es infinito, sí, pero no es el dividido en 0, es algo muy cercano a 0, que se le da definición en la universidad. Por ahora, no. Y de hecho, nunca le va a dar definición al partido en 0. Entonces, a ti lo que te preocupa es que lo de abajo no sea 0. Pero no hay a andar buscando, cabrón, no hay a andar buscando, por ejemplo, cada número en donde se cumpla. Tú tenés que ver cuándo no se cumple. O sea, mejor dicho, tú te preguntáis cuándo eso es 0. Eso es lo que tú tenés que preguntarte, ¿cuándo eso es 0? Y aquí se te debiese, ya a estas alturas debiese haber un hábito en ti, que tú decís, ya, profe, pero se repite el X en ambos lados. Entonces, como se repite el X en ambos lados, yo digo, al tiro voy a factorizar por X. ¿Cachai? Eso a estas alturas debiese hacerse un hábito, que cuando tú veías algo que se repite en ambos lados, ya sea letra o, no sé, por ejemplo, un número, si yo te hablo que, por ejemplo, tú tenés 2x más 18, aquí está claro que se repite el 2. A eso me refiero, o sea, que tú podáis factorizar, ya sea con número y letra, lo hagáis un hábito. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay una propiedad que nosotros dijimos que si tú tienes que A por B es 0, tienes que A es 0 o que B es 0, o sea, que cualquiera de las dos te sirve. Que A sea 0 o que B sea 0. Entonces, tú aquí tienes este que estoy aquí marcando, este que está en rojo va a ser tu A, ese que está en rojo va a ser tu A y este que está en negro va a ser tu B. ¿Qué quiere decir eso? Que tu A es 0, o sea, tu X es 0, o que tu 1 menos X es 0, lo cual significa que el X vale 1, porque si se está restando, lo pasáis al otro lado sumando. Entonces, acabo de encontrar 2 valores para cuando esta cosa se me da 0. Cuando el X es 0 y cuando el X es 1. O sea, cuando el X es 0 y cuando el X es 1. Y cuando el X es menos 1, no. Po. De hecho, si tú querís probarlo, tú podrías decir, profe, menos 1 menos 1 al cuadrado. Menos 1 menos, pero esto te va a dar más 1. Menos 1 te da menos 2. O sea, si tú quieres probar el menos 1 ahí, no te da. Entonces, la 1 y la 3. ¿Dónde está la 1 y la 3 aquí? Acá. Ahora me fijé, ¿cachai? ¿No? Ahora me fijé porque como ando lentito, no te sirve el menos 1. Ahora, alguien me pudo haber dicho, profe, y era necesario hacer esta factorización y todo lo demás. Si yo ya sé que abajo no puede haber un 0, pude hacerlo probando con los números, por ejemplo, ubicar el 1 aquí, ubicar el menos 1 aquí, ubicar el 0 ahí. Sí, podías haberlo hecho de esa manera. Pero si te hubiesen puesto números más grandes,
Por ejemplo, no te habrían puesto, no sé, en la 1 es, no sé, por menos 8 de 27, por darte un número así como complicado, más con fracción o más grande, probando habría sido más cacho. ¿Se puede? Sí, pero podría haber sido más cacho. No, pues, con 0 no te puede dar menos 1 abajo, pues. Mira, voy a probar con el 0. Fíjate, arriba no nos interesa el de abajo. Si el x vale 0, te va a quedar 0 menos 0. Y 0 menos 0 es 0. Entonces ahí no da. ¿Ya? Entonces, chiquillos, aquí es donde viene la toma de decisiones. Aquí viene donde viene la toma de decisiones. Por ejemplo, yo lo hice de esta manera porque tú tenés que tener una forma si es que estos números son muy grandes. Pero si tú cacháis que tenías estos números tan pequeños, ¿no te es más rápido hacerlo probando? Esa es la toma de decisiones que tú tenés que tener en la prueba. Frente a estos números, claramente era más rápido porque aquí tenía que haber 1 menos 1, 0 menos 1, y esos eran rápidos, tú los mirabas y sabías que te daba. Este era el que te podría complicar y tendrías que haberlo hecho. ¿Cachai? Pero, si tú me preguntas, a mí, personalmente, no es tan lenta. ¿Cachai? Pero eso depende de usted. Usted tenéis que tomar la decisión con la cual tú crees que lo vaya a hacer más rápido, si ese es el tema. Tú tomas decisiones de acuerdo a lo que tú crees que vas a hacer más rápido. En ese ejercicio no hay tanta diferencia. Incluso probar pareciese ser rápido. Ya. Este ejercicio lo vamos a dejar para el final porque tiene que ver con función inversa y que la explicamos en el video anterior. Pero si es que aquí hay gente que no cachó nada o que no vino a la clase de función inversa, lo voy a dejar para el final, ¿ya? El 11, eso lo vamos a dejar para el final porque es función inversa y la idea es explicarlo paso a paso, para que sigamos con esta parte. 12, ¿cuál de los siguientes pares ordenados no pertenece al gráfico de la función? Ya, materia. Si tú tenías este gráfico X, y esta representa una función f cualquiera, ¿ya? El 11, ese lo voy a hacer al final, Robinson, ¿ya? Si yo tengo una recta, esta recta representa una función f cualquiera, que es que de paso es una función afín porque no pasa por el origen. Si yo tomo este punto, este punto, este punto, este punto, si yo tomo cualquier punto de esta gráfica que pertenezca a la función, se supone que tú estás haciendo eso. Vas a tomar cada uno de sus puntos tiene una coordenada X y una coordenada Y. Eso significa que lo que tú estás haciendo es que cada uno de esos valores, cuando pasa por tu maquinita, te arroja un Y. Eso significa que el par ordenado pertenezca a la función, ¿cachai? Que se cumpla la relación de X con Y. Eso significa, ¿cachai? O sea, claro, uno lo que hace es, profe, yo chanto los valores y listo. Sí, está bien, si eso es lo que hay que hacer. Ubico los valores acá y chao. Pero lo que tú tenés que preguntarte es, ¿qué significa eso? Significa que como todos estos puntos tienen una coordenada X y tienen una coordenada Y, se tiene que cumplir la relación X con Y. Por ejemplo, el Fabián dice la B. Entonces, veamos qué pasa con la B. El Fabián, al decir la B, me está diciendo, profe, cuando X vale 4, pasa con mi función, eso no pasa, ¿cachai? Esto no pasa, eso no es verdad. Eso es lo que me está diciendo el Fabián, que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el Fabián me está diciendo que este par ordenado no pertenece al gráfico, entonces que esto no pasa. Para que eso no pase, se supone que no se tiene que cumplir. Entonces veamos, tienes g de x es igual a 4 menos 5x. Acuérdate que esta es la y, y la y aquí vale menos 5. O sea, ese es menos 5, y te va a quedar 4 menos 5 por 4. Menos 5 es igual a 4 menos 20, menos 5 es igual a menos 16. Esa cosa es distinta, por lo tanto no se cumple y es la B.
Probemos con otro. Por ejemplo, ya sabemos que es la B, pero voy a probar qué pasa con la C. ¿Qué significa la C? Como la C se cumple, significa que se da esta relación. ¿Cachai? Esa es la relación que se supone que se está dando, en donde aquí, en esta parte, estaría tu funcioncita, ¿cierto? En este caso yo le puse una F, pero es una G. Si eso es verdad, debiese cumplirse que cuando el I vale menos 1, si yo lo ubico acá un 1, me debiese cumplir la igualdad. O sea, menos 1 es igual a 4 menos 5, menos 1 es igual a menos 1, se cumplió la igualdad, se cumplió este gráfico. A eso se refiere que el par ordenado cumpla, ¿cachai? Entonces, claro, tú estás acostumbrado que tú pasás el valor y todo lo demás, sí, pero acuérdense que nosotros dijimos que muchas cosas íbamos a tratar de llevarla al diagrama sagital, porque si te lo enseñaron alguna vez, porque hay que usarlo, sí, hay que comprender lo que estáis haciendo. De hecho, después cuando nosotros veamos ecuación de la recta y todo lo demás, te vayas a dar cuenta que todo esto que ocupamos acá sirve caleta para ecuación de la recta. De hecho, ecuación de la recta es súper fácil. Profe, ¿por qué menos 5 es y me perdí? Ya. Este es el punto, Carlos. Este es el punto. 4 menos 5, ¿ya? Un punto, estos pares ordenados, es punto en el plano. ¿Cachai o no? Porque un punto en el plano es un par ordenado. Entonces, todo punto en el plano tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. Todo punto en el plano tiene una coordenada X y una coordenada Y. El primero es la X y el segundo es la Y. ¿Ya? Además, nosotros dijimos que f de X es exactamente lo mismo que, digamos, Y. ¿Ok? Lo mismo. Entonces, cuando tú tenías esta función que tenía acá, g de X, es lo mismo que tú tengas Y es igual a 4 menos 5X. Por lo tanto, lo único que tú tienes que hacer es reemplazar. Donde hay una Y, pones un menos 5. Donde hay una X, pones un 4. Por eso yo puse esto. Y aquí ya nosotros hicimos lo que está arriba y no se cumplió la igualdad, por lo tanto, esto no pertenecía. ¿Se entendió, Carlos? Pero tiene que ver con todo este proceso que nosotros hicimos en las primeras clases. ¿Ya? Exacto. Entonces se tiene que dar la igualdad, ¿cachai? Se tiene que dar la igualdad porque si no se da la igualdad, probablemente esto que hice acá, probablemente algo como así. Por ejemplo, tú tiraste la función y el punto 4, menos 5 está por acá. Ahí está el punto 4, menos 5. ¿Cachai? No está en la función, ¿cachai? Si el punto hubiese estado en la función, significa que la igualdad se cumple. En cambio, ese punto que tú tenías ahí no estaba, por lo tanto no se cumple, ¿cachai? Pero volvemos a utilizar la misma materia que vimos el otro día. El gráfico de las siguientes funciones reales, sí. Entonces la 13 también se las dejo a ustedes porque es lo mismo, pero preguntado de una manera diferente. A ti te están diciendo el par ordenado menos 1,1. O sea, te están diciendo que este es X y este es Y. O sea, ¿qué es lo que tú tenés que hacer? Tenés que preguntarte, ¿en cuál de todas estas funciones, cuando tú valorizas en X igual menos 1, te da como resultado 1? Eso es lo que te está preguntando en la 3. Esas se las dejo a ustedes, ¿ya? Básicamente es lo mismo, ¿cachai o no? Si tú eso lo analizas con eso, estás al otro lado con el ejercicio y llegar y hacerlo, ¿cachai? Entonces, por eso la clase número 1 de funciones era tan importante. Porque si ustedes se fijan, yo no estoy usando ni una fórmula para todos los ejercicios. Ya el tercero de ustedes. Vamos acá. ¿Cuál es el valor de K? Ya, ahora lo voy a marcar. Ahora voy a marcar, ¿cachai? Ya se me pasó los huevoncitos. Ya fue una para los videos nomás. Bueno, en mi caso fueron 2. Me preguntan K, lo voy a marcar en rojo. ¿Qué me dan? Miren, fíjense lo que me dan. F de 1 igual 2. ¿Qué dijimos nosotros? Que este mono es tu X y este mono es tu Y. ¿Cachai o no? Entonces se supone que eso se traduce en el punto en el plano 1,2. Esto ya lo tenéis que hacer en tu cabeza, ya se supone que esto ya no es necesario que tú como que lo escribáis porque sería pérdida de tiempo. Eso ya lo tenéis en tu cabeza. Y además que f de x es lo mismo que y, porque nosotros dijimos y ya explicamos que es el ejemplo del huevo lindo, el que presentáis en la casa y el que no presentáis en la casa. Ya, pues, y se cacha que aquí el ejercicio está listo, ¿no? Porque tú ya hiciste el análisis.
y ya haciendo un análisis está ahí al otro lado. ¿Por qué? Porque y te lo dan, po, vale 2. Y el x te lo dan, vale 1. Entonces te queda así, mira. Y el ejercicio aquí está listo porque te queda 2 es igual. 1 al cuadrado. Oye, un error súper común no va a faltar. El que te dice 1 al cuadrado es 2. Ojo con ese detalle y pasa. Piensa en los errores que yo cometí delante. O sea, yo delante puse un 2 cuando era un menos 2. ¿Cachai? ¿No? Entonces, de repente uno comete errores y eso es normal. Así que no falta el que se le pasa eso. Eso es normal. Ya 1 al cuadrado 1, 3. K por 1, K más 1. Ya, pues y aquí, miren, no vaya a pasar los dos, pues tú haces el tiro, 3 más 1, ya cacháis que 3 más 1 es 4, entonces el 4 va a pasar restando para allá y te va a dar que el K vale menos 2. Pero de aquí para abajo, el ejercicio está listo, ¿cachai? Entonces, yo con mi cero, sí, por eso les digo, chiquillos, uno siempre comete errores, pero fíjate que este ejercicio que acabamos de hacer, lo más complicado fue eso, ¿cachai? Eso fue lo más complicado, porque de aquí para abajo, era sumar, restar y pasar al otro lado, multiplicar, dividir, y eso ya lo saben hacer a la perfección. Entonces, cuando yo me enfrento a un ejercicio como eso, lo más difícil era analizarlo y chao. Y con eso está ahí al otro lado. Fíjense lo que voy a hacer con el 15. Me dicen el dominio y me preguntan el recorrido. Ya, a ver. Si yo tengo 1, 2, 3, y aquí tengo 1, 4, 9, 16, y yo hago esto, en donde este es mi conjunto A y este es mi conjunto B. Este es tu dominio. Lo voy a marcar aquí en rojo. Todo lo que está aquí en rojo es tu dominio. Eso no es tema. Lo que voy a marcar aquí en verde, que lo voy a dejar aquí arribita, lo que voy a marcar aquí en verde es tu recorrido. Y lo que voy a marcar aquí medio colorinche, este parece que es medio colorinche, lo que voy a marcar medio colorinche, medio rarito, este es tu codominio. ¿Ya? Con eso ya estamos al otro lado. Con ese pequeño análisis ya cachaste al tiro cuál es. ¿Por qué? Porque fíjate lo que va a pasar. Se supone que estos monos pasan por tu función. Aquí adentro está mi función. Entonces, fíjate, y quiero que entiendan lo siguiente. Quiero que esto es lo que quede claro. Para que algo sea función, todo elemento del conjunto A tiene que tener a alguien en B. ¿Ya? Todo elemento del conjunto A tiene que tener a alguien en el B, pero eso significa que también esto podría haber pasado así, miren. Y eso sigue siendo función, ¿cachai? ¿No? Porque todo elemento del A tiene uno del B. Entonces incluso podría darse que el recorrido es 1 y no más valores. Entonces, ojo que en eso, porque algunas personas... Había un ejercicio anterior en donde nosotros... Que tengan que existir 3 relaciones, por ejemplo, las relaciones que existen serían estas. Me voy a poner punto y coma. Fíjense la diferencia. Aquí tienen que existir 3 relaciones. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos tienen que tener a alguien en B. Por lo tanto, tienen que tener 3 relaciones, sí. Pero aquí me están preguntando por relaciones. Entonces tú no podrías asumir que el recorrido va a tener sí o sí 5 elementos. Podría darse, sí. Pero también podría darse que solo tenga uno. Fíjate. Entonces yo antes de hacer el ejercicio les doy ese detalle. Podría darse de que a pesar que el dominio tenga 5 elementos, el recorrido solo tenga uno. Sí, pues, se puede dar, ¿cachai? Nadie te dice que no. Entonces, cuidado con eso. Lo que sí es distinto es decir que si en el conjunto de partida hay 3 elementos, entonces se tienen que dar 3 relaciones. Ya, pues aquí lo único que tenéis que hacer es evaluar, pues, pero aquí no vais a evaluar en todas, pues, ¿cachai? Evalúa en 0 primero, porque es más fácil. Te va a quedar f de 0, y eso va a ser 0, entonces te va a dar menos 2. Entonces tú ya encontraste el primer valor que es menos 2, o sea, ese no es, ese no es, y ese no es. Entonces fíjate, se repite el menos 1, se repite el 2, se repite el 7, y
solamente cambia en el último. Entonces, aquí también tenéis que ser más Vivaldi. No, ¿para qué vas a probar en todos los valores si a ti los que te quedaron fueron S y S son iguales, S y S son iguales, S y S son iguales? Después, el 7 y el 7 son iguales. ¿Dónde difieren? En el último. Entonces no tiene sentido que províen estos tres, po. ¿Cuál va a ser el siguiente que vaya a probar? En el 5, po. Y cuando probé en el 5 te va a quedar f de x es igual a 5 al cuadrado menos 2, 25 menos 2 es 23, ¡tam! Letra D. ¿Cachai o no? Entonces, tienes que ser, ojo con ese detalle, no falta, hay aquí, ojo que aquí todos podemos caer, ¿alguien probó con todos? O por lo menos, por ejemplo, yo probé con solo dos. ¿Alguien probó con más de dos valores? Porque es normal, ¿no? Es como uno tiende a hacerlo. ¿Viste? Fabián probó con más de dos valores, ¿cachai o no? La Maca también. Entonces, eso no está mal, de hecho lo están haciendo bien. La cosa, lo que cambia, total dura como un minuto nomás el cálculo, ¿viste? Pero, ¿viste? Entonces, este es lo que uno dice, ¿cachai o no? Eso es lo que de repente uno tiene que tomar en cuenta. Lo que hicieron ustedes está correcto, ¿cachai o no? Si está completamente correcto. Pero también, si te van a dar 5 alternativas, y aquí la PSU, cabrón, no les da puntaje por intentarlo. No es como en el colegio cuando tú no cacháis nada y de repente igual le echamos ya al profe por, no sé, pues por el 0,1 punto, por el 0,2 puntos, o por no sé, pues para que te dé puntos por pena por último. No, aquí no, pues. Entonces, de repente hacer ese jueguito de pensar un poquitito de lo que estáis haciendo, ayuda harto. Pero cuesta, ojo, de repente uno dice, al profe se le ve fácil, sí, porque uno ha hecho más ejercicios, ¿cachai? Entonces, por eso cuando yo de repente tomo esta guía y ustedes ya la resolvieron, no me falta el que dice, no, yo la resolví, está re fácil el ejercicio. Por supuesto que está fácil, pero una es resolverla y otra es encontrar truquitos, que esa es la idea, encontrar más de algún truquito que, oye, 2 segundos, esos 2 segundos son de verdad valiosos para la prueba. Ya, lo mismo, si el recorrido de la función es tanto, ¿cuál de los siguientes conjuntos pertenece al dominio? Ya, miren. Cero, 1, 2, 4, 8. ¿Se cacha que te están dando los valores de I o no? Y te están preguntando los valores que están acá. Esos son los valores que te están preguntando. Los valores que están aquí. ¿Cachai? Esos son los que tú necesitas encontrar. Entonces, básicamente, cuando tú tengas esto, f de x es igual a 3x más 2, no lo paséis como f de x, no hagáis lo que yo, y pasa el tíralo como y. ¿Ya? Tenéis dos formas de verlo. Tenéis dos formas de verlo. Una es desde la respuesta. Yo lo voy a hacer desde la respuesta. El Fabián dice la C. Yo lo voy a hacer desde la respuesta. Fíjate, si yo voy desde la respuesta, yo voy a ir tomando un valor, el primer valor que está acá, y yo me voy a preguntar con cuál, o sea, con el 1 medio, con el 2, el menos 2 tercios, el 0 y el 0, con cuál de esos primeros 5 valores, porque es como es el dominio, todo esto son los valores de X. ¿Con cuál de esos 5 valores que tú tenías ahí, si yo lo traspaso a mi función, el resultado del I va a ser 0? Entonces aquí tú tenés que pensar, para que esta wea sea 0, ese tiene que ser menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 más 2 te va a dar 0. Eso es lo que tú tenés que pensar. Entonces, si yo quiero que ese sea, que el 3x sea menos 2, no te sirve el 0, porque este 0 lo que va a hacer es que se transforme en 0 y te va a dar 2. Entonces, el A y el B se te fueron. Después, fíjate lo que va a pasar. Si yo tomara el 2, 2 por 3, 6, se me fue a la B. No puedo ser un medio positivo porque yo quiero que este mono sea negativo. Entonces, lo único que me queda es el C. Y no hice ni un cálculo. Ni uno. ¿Cachai o no? Eso es hacerlo desde la alternativa. Eso es hacer el ejercicio desde la alternativa, sin usar ni un cálculo. Chiquillos, acuérdense que
¿cómo se llama? Esta cuestión a veces se pega, entonces cuando se pega, hago el cambio al celular y vuelvo. Lo explico de nuevo. ¿Quién no lo entendió? La Flo. Flo, lo explico de Profe, nuevo. Dime. es que, por ejemplo, en este tema del dominio y recorrido, siempre están como en orden. Sí, siempre van, O siempre sea, te como van, que el primero termina sí, el dominio, siempre, tienes. siempre en Ah, orden. ya. Vale. Siempre va a ir en orden. Ya, lo explico de nuevo porque hay gente que no lo entendió, ¿ya? Pero miren, lo voy a explicar de nuevo desde las alternativas y después lo voy a explicar cómo hacerlo también de una manera más elegantita, ¿cachai? Y todo. Pero primero hagámoslo desde la alternativa para que sea entretenido, ¿ya? Monse, si es que no sé si vino a la primera clase, pero igual lo repetimos. Monse, en funciones, f de x es lo mismo que y. ¿Ya? Decir f de x es exactamente lo mismo que y. ¿Ya? Entonces, eso es esto. Lo mismo. Después, tengo, me imagino cómo va esta cosa. Te dan el recorrido, te dicen 0, 1, 2, 4, 8. Y te están diciendo aquí cuál de todos estos, porque estos son los dominios, todos estos son el valor de x. Lo que te preguntan a ti, ¿en cuál de todos estos, cuando tú valorizas, por ejemplo, el primer valor, que aquí sería 0, por ejemplo, si yo valorizo el primer valor, que aquí sería 0, te tiene que arrojar un 0. Cuando tú valorices con 1, te tiene que arrojar un 1. Cuando valorices con 2, te tiene que arrojar un 2. Eso te está preguntando, ¿en cuál de todo eso se cumple esta función? Básicamente, sí, preguntan la preimagen. Entonces, lo que yo hago, chiquillos, es decir, ya, profe, el primer valor de mi imagen, o sea, de mi recorrido, es 0, ¿cachai? Entonces, yo no me voy a preocupar de todos los valores, me preocupé solamente del primer valor. El primer valor es 0, ¿cachai? El valor del i. Entonces, yo me pregunto, ¿con cuál de todo esto que estoy marcando en rojito? Todo esto que estoy marcando en rojito son X. Todo eso que estoy marcando en rojo son X. ¿Con cuál de esos 4 valores que tengo? O sea, de esos supuestamente 5. O sea, tengo un 0, tengo un menos 2 tercios, tengo un 2 y tengo un medio. Tengo 4 valores porque el 0 se recupera. Valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. ¿Con cuál de esos 4 valores, si yo lo ubico acá, lo reemplazo? Acuérdense que estos son los valores que están acá y que van a pasar en tu función, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál de esos 4 valores, si yo lo reemplazo acá, me va a dar 0? Entonces, lo que yo trato de explicarles es que lo hagan sin ningún cálculo. ¿Por qué? Porque la única forma que esta cosa te dé 0 es que si yo aquí tengo más 2, entonces este mono de acá tiene que ser menos 2. No le queda otra opción. Para que eso te dé 0, no hay otra opción. Y fíjate, si esto fuese 0, te va a dar 0 acá, no te funciona. Es más, para que esto sea negativo, lo único que tú necesitas es que la x sea negativa, no tienes otra opción. Entonces, el único que cumple con eso es menos 2 tercios. Por eso es la C. Y eso es hacerlo desde la alternativa, pensándolo sin calcular. Si alguien lo quiere hacer calculando, tendría que decirme, profe, si i es igual a 3x más 2 y mis valores de i son 0, 1, 2, 4 y 8, lo que tendría que hacer es lo siguiente, profe, me dan mis valores de i. Entonces yo voy a tener 0 es igual a 3x más 2 porque me dan el valor de i. Lo ubico acá. Despejo, está sumando, pasa restando, está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto te da menos 2 tercios el primer valor, ese que está ahí. Después, lo podéis probar con el 1. 1 es igual a 3x más 2. El que está sumando pasa restando y te queda menos 1 es igual a 3x menos 1 tercio. Se cumple el siguiente valor que está ahí. ¿Cachai? Sería hacerlo como una ecuación. Que ojo, esto no está mal. Para. Pero ocupaste ecuación, ¿cachai? Ocupaste un elemento extra, que ojo, no, insisto, no está mal, ocupaste un elemento extra, pero esto que hice yo acá, no ocupé nada, pues, ¿cachai o no? Para hacer esto yo no ocupé nada, lo pensé nomás. Tú tienes que decidir
¿Cuál te acomoda más? Si tú me preguntáis a mí cuál me gusta más, esto, pensarlo. Pensar lo que estoy haciendo, lejos, me va a gustar siempre más. ¿Por qué? Porque ocupé menos cosas, ¿cachai? Ocupé menos elementos para hacer un ejercicio. Fui más productivo, por decirlo de una manera. ¿Se entendió ahí? ¿Qué fue que me preguntó? La Flo. Flo, ¿se entendió eso? Buenísimo. Pensé que me equivoqué. Aquí casi la embarro. Ya. Ya. Vamos con... Bajemos. Ya. ¿Cuál es la función f representada en el siguiente gráfico? Lo voy a agrandar porque, no sé ustedes, pero yo soy entero piti, entonces prefiero agrandarlo un poco. Ya, miren. Cáchense lo que vamos a hacer. Esos puntos que voy a marcar en rojo les voy a llamar A y B, porque son puntos en el plano. El punto A es el punto 0,2 y el punto B es el punto 1,0. Ya, primer error, que pongan más los puntos. De repente pasa que uno pone más los puntos y es normal. ¿Cómo no se te va a olvidar nunca? Acuérdate que si yo me posiciono acá, yo me pregunto, este loco que está aquí, no del eje X, no se movió ni para arriba ni para abajo. ¿Cachai? O sea, mantuvo siempre en el eje X, se mantuvo siempre. No se movió ni para arriba ni para abajo, se mantuvo siempre en el eje X. O sea que este loco, como no tuvo movimiento ni para arriba ni para abajo, el I vale 0. Pero este mono que está acá se mantuvo en el eje Y, pero no tuvo movimiento ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces el X vale 0. ¿Ya? Una forma de verlo es como, no sé, yo me lo aprendía así, era más fácil, así como, no se levantó, este loco no se levantó, el I vale 0, ¿cachai? Este loco no se movió para los lados, el X vale 0, ¿no? Un detalle. Ahora, tenéis varias formas de verlo. Primera, ¿quién me puede decir por qué yo hago lo siguiente? ¿Por qué digo que esa no es? Porque necesita tener valor n, porque no pasa por el punto 00. Exacto, porque es afín. Necesita tener el valor de n, obvio, muy bien, es afín, y este que está aquí es lineal. Chao. ¿Vamos bien? Sigamos descartando. ¿De momento puedo descartar más? No. ¿Cómo podría haber descartado más, por ejemplo, si eso hubiese sido más? ¿Cachai o no? No puedo descartar más. Ya. Vamos a hacer porque la fin pasa por el origen. Chiquillos, tienen que venir a clase y estudiar, acuérdense de esos detallitos. La fin, una función afín es una recta que nunca pasa por el origen, ¿ya? Jamás pasa por el origen. Si la recta pasa por el origen, es lineal. ¿Ya, Flo? Acuérdense, chiquillos, acuérdense de eso. Pero igual, yo igual les respondo igual, pero de paso les digo, chiquillos, acuérdense de estudiar esos detallitos, porque son importantes. Pero les respondo igual, si igual hay tiempo. Ya. A ver. Lo voy a hacer así. Primero, para el que le gusta la fórmula. Ahora, de hecho, este ejercicio podemos hacerlo sin pendiente, claro que sí. Pues mira, nos falta el que va a hacer lo siguiente. Me va a decir, profe, la pendiente es I2 menos I1, X2 menos X1, y va a hacer todo este trabajo. Nos falta el que va a decir, profe, ya, pero a ver, I2 es 0, I2 es 0 y 1 es 2. X2 es 1, el otro es 0. Entonces este mono te queda menos 2 porque abajo te va a quedar un 1, entonces la pendiente es menos 2. Y aquí ya tení, por ejemplo, S y S. D, no me va bien en funciones, dijo. Ya tení C o D. ¿Por qué? Porque encontraste que tu pendiente es 2. ¿Vamos bien? Eso significa que si yo tuviera mi función f de x es igual a mx más n, y yo digo que eso es lo mismo que y, la m vale menos 2, entonces yo voy acá. ¿Cachai o no? Yo estoy haciendo el camino largo solo para repasar, chiquillos, porque después les voy a mostrar cómo hacerlo de una manera más rápida, o sea, por lo menos cómo lo haría yo. ¿Cómo yo encuentro la i? Elige un punto, el que tú queráis, elige el d, pues,
tenéis que ser Vivaldi. ¿Por qué? Porque el V es el 1,0, ¿cachai o no? Tiene valores más simples. Entonces, aquí te dice que el X vale 1 y que el Y vale 0. O sea que esto te va a quedar 0 es igual a menos 2 por 1 más n. 0 es igual a menos 2 más n, por lo tanto el n vale 2. O sea, la D. ¿Cachai o no? Ahora, esa es la manera larga. Primero, yo les enseñé una forma de calcular funciones que era bastante más simple. Yo les decía, ¿se acuerdan el monito cuando yo dije que si tú subí una montaña, lo primero que veí es cuánto avanzaste, cuánto subiste? Porque cuando llegáis a la cima del acantilado, lo primero que cacháis es lo que yo subiste. Profe, lo que dice, sí, que de hecho tiene que ver con lo que decís tú. Tiene que ver con lo que dice la Sofi. ¿Se acuerdan que yo les dije, chiquillos, cómo lo hacía yo? Espérenme. Parece que va a ser momento del break porque ya se está volviendo loco. Ya, tiene pinta de break porque se está volviendo medio loco, medio locacho esto. Miren, chiquillos, yo en la clase de funciones les dije lo siguiente. Cuando tú te presentáis en esta cosa como una montaña y tenéis 2 puntos, y yo les dije, ya chiquillos, aquí estoy yo. Ah, pero es verdad que era yo, así que yo tengo que ser morenito, así que no hacíamos morenitos, ¿ya? Y cuando tú subís la montaña y llegáis acá, yo les dije, chiquillos, ¿qué es lo primero que te fijáis? ¿Ah? Digo, porque tengo una pregunta. Dígame. ¿La Daniela es amigo de la Javier Espinosa ahora? Sí, pero no andan como PTK y son como... Ah, pensé que me estaban preguntando. ¿Alguien está con el micrófono prendido? No es tanto. No sé quién. Pero todos escuchamos. Ya, chiquillos, de nuevo, yo les decía, cuando tú tienes esto como un triángulo, tú entre esos 2 puntos asumías que eras como una montaña. Entonces, cuando tú llegabas aquí arriba, lo primero que tú te fijabas era todo lo que subiste. De aquí para arriba, subiste 2. Y después de que tú, cuando tú llegas a la cima de la montaña, lo otro que tú miras es cuánto avanzaste. ¿Cuánto avanzaste? 1. Pero fuiste para el otro lado. Entonces es negativo. Por eso es menos 2. Que es exactamente lo mismo que te dicen, profe, eso partido en eso, sí. Es exactamente lo mismo que tú digas, eso partido en eso. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en el colegio era medio taradito, entonces necesitaba buscar estrategias que me acordara más fácil. Yo no me podía acordar eso partido en eso, entonces prefería acordarme de la montaña, porque cuando tú subías a la montaña, lo primero que tú vayas a ver siempre es cuánto subiste. Siempre lo primero que miráis. Porque tú igual querés cachiporrearte y decirle a tu amigo después, oh, subí una montaña de como 3.000 metros. ¿Cachai? Entonces esa fue la forma de yo aprenderme. Entonces con eso ya sacaba la pendiente sin usar la fórmula. ¿Cachai? Lo entendí lo del menos, es que lo que pasa es que cuando tú subes hacia el otro lado, se supone que en un gráfico, cuando yo enseñé a la lectura de gráficos, cuando tú tomáis un gráfico, siempre se lee de izquierda a derecha, ¿cachai? Siempre se lee de izquierda a derecha, y si de izquierda a derecha va hacia arriba, tú decís que esto es creciente, y si va hacia abajo, tú decís que esto es decreciente. Siempre se lee de izquierda a derecha. Entonces ahora el mono fue en sentido contrario, de izquierda a derecha. Entonces, como fue sentido contrario, le ponía un menos. Si esto hubiese sido así, habría sido eso entre eso, pero positivo, porque el mono habría ido para el otro lado. ¿Ya? Tiene que ver con la lectura del gráfico. Solamente por eso. Solamente por eso. ¿Ya? O también tú podéis pensar que lo otro, profe, esta va hacia abajo y como se lee de izquierda a derecha, yo sé que la pendiente es negativa, pero yo sé que esto es decreciente, entonces por eso le pongo un menos. ¿Ya? Cualquiera de los dos. ¿Ya? Al que le es más fácil aprenderse la profe, eso partido en eso, hágalo así. Como yo insisto, como yo era medio tarado, necesitaba aprenderme las cosas de manera diferente. Y para mí era, igual al principio hacía los monitos, ya después ya uno se va hinchando, pero igual los monitos, le aplicaba a los monitos y con eso nunca se me olvidó, ¿cachai? Entonces, ese es el tema de estas estrategias que nunca se me olvidaron. Así como trabajar. ¿Cómo se me ocurrió? No tengo idea. De esa no me acuerdo, porque yo sé que hay estrategias que
que me las dijo mi profe, ¿se acuerdan que la del triángulo, esa me la dijo él? Y esta parece que también, no me acuerdo, pero parece que también. Que este profe me enseñó, de verdad que me enseñó muchas cosas. Chiquillos, entonces, vamos con lo que les decía yo. La otra opción era simplemente que tú valorizaras, pero llegó el momento del break porque como les decía, esto últimamente se pega, entonces voy a reiniciar, pero acuérdense que yo no me salgo, solo se reinicia el compu, yo quedo desde el celu, ya, así que espérenme un minutito, que yo no sé que todavía no he podido arreglar esto. Ya, mientras tanto le hablo del celu. Chiquillo, esto se reinicia rápido. Yo no sé qué fue lo que le pasó a esta cosa, que como que después de una hora pareciese como que se pega. No tengo idea porque tengo que ver cómo arreglarlo. Pero lo que les decía, si más muchas de las estrategias me las enseñó este profe que yo tuve en matemática y me tinca que esa también, tengo recuerdos de que también. O sea, por lo menos la de los triángulos, esa es notable. Igual que yo tuve una profe cuando yo hice un preu. Tuve una profe que me enseñó geometría, que también me salió con técnicas raras, pero sabéis que nunca se me olvidaron. Cuando veamos geometría, es una tableta gráfica, pero es que sabéis que yo en el otro compu no me pasaba este problema, ¿cachai? Ese es el tema. Y con el compu malo, estáis locos si el compu malo tenía 2 de RAM y era una lata botada del año de ñafle, y este tiene 8 de RAM y tiene un Ryzen 5 de proce. Si no, si tiene que ser algún problema con la tableta, no con el compu. Alguna mala instalación o algo. Ya, ahí estoy iniciando. Ya, ahí sí. Yo creo que tiene que ser un problema de la instalación de la tableta. Le tengo que haber instalado algo mal. Entonces yo creo que la voy a desinstalar y probar qué pasó. Yo creo que va por ahí. Porque del compu dudo que sea problema el compu. Por eso no quería perder el compu, porque este compu lo compré para que me durara años. Ya, vamos entonces. Íbamos abajo. Íbamos aquí abajo. Ya, lo que les estaba comentando entonces. Ya, esa era una forma rápida de calcular la pendiente y hacer todo lo demás. ¿Ya? Ahora, otra forma más rápida también de trabajarla era que fueras probando, que usaras el concepto de función solamente, que usaras solamente el concepto de función. Cuando tú solamente usas el concepto de función, tú dices, profe, si yo solamente voy a usar el concepto de función, lo que tú tienes que decirme ahí, qué punto que está ahí, conoces. Conoces el punto 0,2 y conoces el punto 1,0. Entonces, ¿cuál es el más fácil? El 0,2, ¿cachai? Ese es el punto más fácil. ¿Por qué? Porque te están diciendo x, 0, el i vale 2. O sea, lo que te están diciendo, lo que tú podías hacer aquí es evaluar en cada una de tus funciones y preguntarte en cuál de todas estas funciones, cuando yo la valorizo al x en 0, te entrego un 2. En esa no, en esa sí, en esa no. O sea, es la B o la C. ¿Cachai o no? Es la B o la C. Por eso alguien me dijo, yo creo que alguien me dijo, profe, es la B o la C. Porque esta persona hizo esto, lo que acabo de hacer yo ahora. O sea, tomó el punto 0,2, lo evaluó en la función, y al evaluarla en la función se dio cuenta que podría ser o esta que está acá. Una de las dos, ¿cachai? No usó teoría de función lineal, ni teoría de función afín, ni pendiente, ni nada. Usó solamente teoría de funciones. Y ya, pues después tomaste entonces el otro punto. ¿El otro punto cuál es? El punto 1,0. O sea, ¿en cuál de todas estas, cuando tú valorizas x como 1, te arroja un 0? En la D. ¿Ven mi cara nomás? ¿En serio? Voy a presentar. ¿Está presentando, Sí, profe? sí estoy presentando. Eh,
Robinson, actualiza, porque yo estoy del celu, y del celu veo, que sabéis que también puede ser que esté mirando el celu. Puede ser que no esté fijado, entonces fíjate bien en ese detalle. ¿Ya? Porque yo estoy con el celu y yo veo la presentación. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces miren lo que les decía aquí. ¿Te cachai que yo este ejercicio lo hice con solamente la teoría de funciones? Solamente con la teoría de funciones, y acá lo hice con función lineal y función afín. Espérate, Robinson, voy a dejar de presentar y voy a presentar de nuevo. A lo mejor ahí te volví a mirarlo, ¿ya? Pero si no, te aconsejo que me busqué y todo eso. Ya, ahí me lo encontré. Ya, aquí estoy, Robinson. Entonces, sigo pudiendo hacer ejercicios solamente con la teoría de funciones, po, ¿cachai? No estoy ocupando tanta parafernalia para hacer los ejercicios, pura teoría de funciones y chao. Acá voy a hacer lo mismo. Acá voy a hacer... Robinson, actualiza, a lo mejor si actualizáis, salís y entráis, a lo mejor podríais verme, porque es como raro, a lo mejor también le puede pasar algo. Ya, apellido, de los reales a los reales. Ni un atado con eso porque sabemos que va de los reales a los reales. Ya, a ver. Aquí, cuando tú tenías esta función, ya veo, no lo dejan. No, como tan mala onda. Oye, cuando tú tenías esta función, que tú tenías acá, tú cacháis que esta es una función afín y que es creciente. Eso tú lo tenés claro. El problema es que con eso, afín y creciente, si tú miráis esto, la única que no es la B, po, ¿cachai, no? Es lo único que tú podés como... es lo único que tú podés como eliminar sería la B, po, porque es la única que es lineal, ¿cachai? Esa es la única que no es. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer este ejercicio? Si yo no quiero usar función lineal, yo no quiero usar función afín, yo quiero seguir utilizando algunas funciones o algunos detallitos. Veamos qué podemos hacer. Fíjense, yo voy a decir, profe, como estas cosas tienen variable independiente y dependiente, yo podría preguntarme qué pasa cuando x vale 0 con esta función. Por supuesto, tú te preguntas qué pasa cuando x vale 0 y te preguntas por el valor que está ahí. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo porque el valor de la independiente lo controlas tú. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. F de 0 es igual a 3 medios por 0 más 2. ¿Te caché que no era necesario hacer todo eso? Tú podrías haber dicho al tiro el 0 y el 2, porque es como obvio, pero igual yo lo hago para que no se le olvide que este es el punto 0,2. ¿Ya? Entonces, cuidado con esto, 0,2, ¿en cuál de todas estas gráficas, cuando el X vale 0, el Y vale 2? ¿Se cacha que la A no es o no? ¿Se entiende que la A no es porque no pasa con eso? Pero mírense aquí, lo voy a acercar, miren la D. Miren la D. ¿Se cacha que no pasa por el 2 o no? ¿Se cacha que la D no pasa por el 2, pasa abajito del 2, pero no pasa por el 2? Entonces la D tampoco es, ¿cachai? La D tampoco es. O sea que de momento me queda, ojo, no se te vaya a ocurrir marcar la C porque solo te queda la C. ¿Cachai? No se te va a ocurrir marcar la C. ¿Podría darse que es la C? Podría darse. Vamos a mirar bien, porque puede que incluso, a ver, ya, la C pasa por el 2, pero mira, la C también tiene otro punto, ese punto que está acá. ¿Se cacha que ese punto es el punto menos 3,0? Entonces, fíjense, voy a subir a mi función es f de x, mi función es f de x es igual a 3 medios de x más 2. Bajo. Ya, pues. Este punto, si esta función pertenece a este gráfico, significa que se tiene que cumplir ese punto. Eso significa que 0 es igual a 3 medios por menos 3 más 2. Y eso no te va a dar ni por si acaso. ¿Cachai? Porque eso te va a quedar menos 9 medios más 2 y eso no va a ser 0. Por lo tanto, que es lejos
la respuesta más pelúa de una prueba. Porque cuando tú estás dando una prueba, para querer responder la letra E, ninguna de las anteriores, no es fácil. ¿Cachai? No es fácil responder E, porque tú decís, no, es que no puede ser la E, o incluso cuando te aparece, se requiere información adicional. ¿Te cachai que esa pregunta de verdad como que tú tenés todas las herramientas, lo hiciste todo, pero en tu corazón igual alguien te dice así como, ya, pero en serio, ¿cómo va a ser la E? ¿A alguien le ha pasado alguna vez que le han tocado dar pruebas en su colegio en donde la respuesta es E y no queréis ponerla? ¿Sí o no que pasa? Hay que acostumbrarlos desde chiquitito. Yo a mis cabros de séptimo y octavo les ponía respuesta E así de mala onda, pero para que se acostumbraran desde chiquitito a confiar en que tenéis que ponerle, si confiaste, si tú ya hiciste todo bien, lánzate, si ya hiciste bien. Entonces de chiquitito tenéis que acostumbrarte. Entonces, no sé si aquí hay alguien de los que tuvo clases conmigo en donde yo les ponía E, pero sí, les ponía E para que se acostumbren, porque después ya no le perdáis el temor y confíen en lo que tenéis que hacer. ¿Cachai o no? Fíjense, ese ejercicio, de nuevo, no sé ni función afín ni función lineal, ¿te cachai o no? He estado todo el rato utilizando el concepto de función para hacer una guía completa, solo con el concepto inicial. 19. ¿Cuál de las siguientes funciones corta al eje Y en el punto 0,1 cuarto? Yo siempre que no sé la respuesta marco que por algo está ahí. ¿Sí? Es como marcar la D de Diosito. Ya, a ver. Corte con el eje Y. Chiquillos, entendamos primero qué significa el corte con el eje Y. Miren, si yo tengo esta gráfica, voy a hacer esto. Aquí. Voy a tomar otra gráfica, así. Déjenme echar más grande el... Acá está el corte con el eje Y. Voy a tomar otra gráfica, así. Aquí está el corte con el eje Y. Voy a tomar otra, ahí. Ahí está el corte con el eje Y. ¿Quién me puede decir qué tienen en común todas estas gráficas? O sea, ¿qué tienen en común ese punto, ese punto, ese punto y ese punto? ¿Qué tienen en común? Ya que es el coeficiente de posición que cortan en Y, 0, bien. Pero miren, más simple que eso, porque ojo, está súper bonito tomar el coeficiente de posición y todo eso, súper bien, ¿ya? Pero eso es materia y es bueno saberlo. Pero como dicen por ahí, todos tienen algo en común. ¿Te cacháis que todos estos o se levantan o se van para abajo? Pero ninguno de ellos se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, ¿cachai? Ninguno de esos 4 puntos tiene movimiento ni a la izquierda ni a la derecha. No se mueve. Entonces, como no se mueve, ¿cachai? Como no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, nosotros podemos asumir que cuando corta al eje Y, entonces el X vale 0. ¿Y qué pasaría si entonces si yo le hago, lo pregunto lo siguiente, corte al eje X, ya, pues. Entonces, el Y vale 0. ¿Cachai? Ojo con ese detalle. Vamos viendo, ¿cuál de las siguientes corta el eje Y en el punto 0,4? A pesar de que te lo dan, nosotros ya cachamos por qué te dan el punto 0,1 cuarto. Porque así se ve un corte. ¿Cachai? De hecho, se entiende que eso incluso podría estar hasta de más, porque ya sabéis que es 0. Ya, pero no importa. Vamos. Tengo que evaluar en 0, o sea, el X vale 0, ¿en cuál? Cuando el X vale 0 me da un cuarto, queda claro, ¿no? Porque si el X vale 0, se elimina y te queda menos un cuarto. Esto te va a dar 0. Se elimina y te queda menos un cuarto. Y esto te va a dar 0. Era obvio que la O, ¿no? No, esa era como facilita, ¿cachai o no? Entonces, pero aprendimos algo nuevo. Cuando corta el eje Y, el X vale 0. Cuando corta el eje X, el Y vale 0. Pero eso lo aprendimos desde algo súper básico. Movimientos en el plano. Movimientos hacia la derecha habla de movimientos en el X. ¿Cómo lo hice tan rápido? Porque el X vale 0, Javi. El X vale 0. Entonces, y el Y vale un cuarto. Si el X vale 0, aquí te queda un 0. O sea, eso te va a dar un cuarto positivo. En cambio, aquí te va a dar un cuarto negativo. Aquí te va a dar 0. Aquí te va a dar un cuarto negativo y aquí te va a dar 0.
Vamos por parte. La Vale, eso siempre sí. Mira, Vale. Tiene que ver con esto. Fíjate, Vale. Si yo tomo esto, X e Y, y yo voy a tomar esta gráfica, y voy a marcar estos dos puntos. Este punto que está acá, y este punto que está acá. Este punto que tú tienes ahí es el corte con el eje Y. Y este punto que está acá es el corte con el X. ¿Ya? Y de hecho quiero que esto, que de repente uno lo ve así como tan, ya, pero así como obvio, esto que les estoy enseñando acá, de aquí se sustenta toda la teoría de ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? ¿Cachai? ¿Por qué estos cortes? ¿Por qué estos cortes son soluciones? Cuando veamos eso, yo les voy a hablar de esto mismo para la ecuación cuadrática, para que cachen más o menos que hay un porqué de todo. Ya, entonces, corte con el eje Y. Fíjate, este puntito subió, pero no se movió ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces, como no tiene movimientos horizontales, ¿quién es el que maneja los movimientos horizontales? La X. Entonces, este mono sería 0, el valor que tengas ahí de Y. Sin embargo, este mono que tú tenías acá no tiene movimientos ni hacia abajo ni hacia arriba, o sea, no tiene movimientos verticales. ¿Quién maneja los movimientos verticales? La Y. Ya, pues, entonces aquí la Y es 0 y ese sería el valor de X. Desde ahí es donde nace que los cortes con el eje X, el Y vale 0, y los cortes con el eje Y, el X vale 0. Pero yo nunca me aprendí eso de memoria, entonces yo, ya, ¿cachai? Como que hago dibujito como para ir cachando la cosa, hago dibujitos como para ir entendiendo lo que estoy haciendo, ¿cachai? Es como, no sé, a ver, no sé, es como, así como para mí, así como, yo como me distraía mucho, insisto con lo mismo, yo como era tan distraído siempre necesitaba asociar cosas, ¿cachai? Asociaba cosas, entonces mi manera de asociarlo era esta, ¿cachai? Así no se me olvida. De hecho, de repente hay fórmulas, no sé, pues por ejemplo, nosotros vamos a ver rotaciones, ¿cachai? Y me van a decir, profe, ¿cómo se aprendió, por ejemplo, todas las fórmulas estas de rotaciones en 90 grados, después en, ¿cómo se llama?, en 180 grados? ¿Cómo se aprendió? No me la sé. Yo me aprendí una técnica y con esa técnica me aprendí todo. Profe, entonces siempre le fue bien en matemáticas. No, en primero medio me fue horrible porque tuve una profe que no me gustaba y que no aprendí nada. Y, o sea, no me fue mal, pero era como un 5 y algo. No me iba bien con ella porque no aprendía nada. Y después, segundo medio, cuando me tomó este profe con el que yo tuve mucha más relación y recuperé todo, tenía casi puro 7. Entonces, fue como que primero medio me bajó todo el promedio, creo que fue como un 5,8 por ahí, no recuerdo exactamente, pero fue un 5 y tanto. No sé, 5,8, 5,7, pero fue por ahí. Y después ya los otros 3 cursos eran como 6,9,7, 6,9,7. Ya. Sea f una función en los números reales definida por f de x, bla. Lo mismo de siempre, pues cabros, mira. Está tirado el chancho. Está tirado el chancho, pues cabros, miren. Este que tú tenías acá, este es x y este es y. ¿Cachai o no? Entonces ya te están dando el punto menos 2,5 y como te dan el punto menos 2,5, ya, pues. Y, porque no es f de x, es igual a tx más 1, reemplacemos. 5 es igual a t por menos 2 más 1, y esto ya, papita para el mono, eso ya no tiene ningún promedio. Entonces, esto ya no tiene ningún brillo. Esto ya, para ustedes, termínenlo ustedes porque ya no tiene ningún brillo. Se cacha que es como todo el rato lo mismo. No me preocupo de hablar de función lineal o función afín, o nada, chao. Con esto está ahí al otro lado. Asociar, ¿se dan cuenta lo importante que fue aprender a asociar eso con un punto en el plano? O sea, toda esa primera clase que nosotros tuvimos de funciones en donde nosotros asociamos eso en un punto en el plano, lo he utilizado en todo momento, pero en todo momento. ¿Ya? Y este me gusta, pero este de pura mala onda se los voy a dejar de tarea. Este de pura mala... es más, lo vamos a dejar de tarea y vamos a ver quién lo explica de la mejor forma. Pero les voy a hacer un detalle porque aquí está mal escrito. No sé qué pasó aquí, pero este está mal escrito. Este ejercicio, ¿por qué? Porque si se los digo yo, les van a perder hartos detallitos. Les voy a decir cómo hacer. Primero, f de x es 4x cuadrado. Ojo con ese detalle. G de x es x cubo.
G de X es X cubo. Y H de X es X cuartos. ¿Ok? Ahora, cabros, cuidado con esto. Este va a quedar de tarea para ustedes, pero les voy a dar, tengan cuidado con este ejercicio. Cuidado con este ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de para todo, cuando te hablan de para todo, es distinto que para algún número. Cuidado con eso, ¿ya? Entonces, pistas para este ejercicio. Gracias, John. Pistas para que hagan este ejercicio. Primera pista es que esto estaba, no sé por qué el 4 se fue para abajo, debería estar arriba, lo mismo que 3. Y segunda pista, que tiene que ver con algo que se explica desde la psicología, que no, esa manía que tenemos nosotros las personas de usar las palabras siempre, las palabras nunca, que mal hechas, ¿cachai? Mal diseñadas, porque son palabras muy exclusivas. O sea, por ejemplo, no sé, una persona que no sé, de 100 tareas me entregó 99, yo no le puedo decir que él me entrega siempre las tareas, pero uno dice, oh, no, él siempre me entrega las tareas. No, pues mentira, pues si hubo una vez que no la hizo. Y tú decís, ya, pero profe, ¿cómo tanto? Pero así es. ¿Cachai? Así funcionan las palabras siempre. O es como cuando tú le decís, oye, tú nunca llegas a la hora. Cuando, no sé, pues yo he atrasado 4 veces. ¿Cachai? 4 veces, de 1000. Pero llegó 4 veces, justo llegó las últimas 4 veces, y uno que le dice, oye, siempre llegáis tarde, o nunca llegáis a la hora. Eso no es verdad. Porque cuando uno le dice nunca llegas a la hora, si él llegó a la hora una vez, no le podéis decir que nunca, ¿ya? Eso es de la psicología y es súper importante, ¿cachai? Los psicólogos, de hecho, aconsejan que eviten esas palabras porque son como incluso llegan a ser hasta crueles. Pero uno la usa igual, ¿ya? Entonces aquí es lo mismo. Para todo número, no busques todos los números. Tú lo que tenés que buscar es un número donde no pase, con uno basta, ¿cachai? Busca con uno, vaya nomás Maca, busca con uno. Entonces, con eso, ahí vaya a poder hacer ese ejercicio. Por ejemplo, prueben con el 1. Prueben con el 1. ¿Qué irá a pasar con el 1? Prueben con el 2, ¿cachai? Miren lo que voy a hacer. Yo les voy a dar solo una pista y con esta pista ustedes lo terminan. Miren la pista que les voy a dar. Yo voy a probar con el 2. Solo por probar. ¿Se cacha que si pruebo con el 2, me va a quedar 4 por 2 al cuadrado y eso me va a quedar f de 2 es igual a 16? Si yo pruebo acá con el 2, me va a quedar 8. Y si yo pruebo acá con el 2, me va a quedar 2 elevado a 4. Me va a quedar 2 elevado a 4 y h de 2 es 16. ¿Cacha? Si yo probé con el 2, ¿qué pasó con el h de x y el f de x? ¿Cómo son? Iguales. Entonces, ahí vayan probando. Eso se les queda. Ahí vayan probando. Ahí yo les di una pista. Prueben con un valor, vayan probando y lo intentan. Yo les di el pedazo de pista, probar con el 2. Ese les sirve para uno de los que está aquí. ¿Para cuál? No tiene sentido que se los diga, pero pruébenlo. Porque este ejercicio es muy importante para lo que se viene, porque el ejercicio que me enviaron los chiquillos por interno, del que hicieron ayer de las preguntas filtradas, es casi tan mala onda como este, que se te tienen que ocurrir cosas muy, no sé, es como que tú dices, ¿ya en serio? Sí. Por ejemplo, este ejercicio se parece a uno que nosotros, no sé aquí, los que llevan más tiempo conmigo, nosotros hicimos uno que decía, la suma de dos irracionales siempre es irracional. O sea, yo les digo, si yo tomo un irracional y le sumo otro irracional, el resultado siempre va a ser irracional. Ah, no sé, el que se dio cuenta, se dio cuenta. Esa fue una pista. El que se da cuenta nomás. Esa es la idea. No sé. Pero terminen de probar ustedes. Yo les di, por eso les dije que les di pedazo de pista. Ojo con eso. Por eso les digo, algunos se dieron cuenta, otros no, así que no spoileen nada para que lo intenten, no hagan spoiler. No hagan spoiler, que la tarea está diseñada para eso. Chiquillos, tiene que ver con esto. Miren, pregunta para ustedes. Esto es igual a la pregunta anterior. De hecho, en esa clase también les dije lo mismo. Si yo sumo dos irracionales,
eso es irracional. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Fabián dice que es falso. ¿Por qué? Porque la mayoría me dice, profe, si yo sumo raíz de 2 más raíz de 5, eso me da raíz de 2 más raíz de 5. No me van a salir con qué raíz de 7, pero no se puede. La mayoría dice eso y no da, y no les llega, pero hay un truco. Hay un truco para demostrar que esto no se cumple. ¿Cuál será el truco para demostrar que esto no se cumple? ¿Quién se acuerda? Bien, que alguien me diga, profe, el raíz de 2 es 1 y le voy a sumar el menos raíz de 2. Ojo, no es raíz de menos 2, es menos raíz de 2. ¿Esos son irracionales los dos? Sí, y si los sumas, ¿cuánto te da? 0. Y el 0 pertenece a los racionales, no a los irracionales. Por lo tanto, vayan a buscarla, por lo tanto, la suma de dos irracionales no siempre es irracional, ¿cachai? El ejercicio anterior tiene que ver con esto, ¿ya? Tiene mucho que ver con el tema de que yo tengo que seleccionar muy bien los ejemplos. Alguien les tiró pedazo de spoiler del de acá, pero yo les di la pista y con esa pista ya están al otro lado, ¿ya? Pero la idea es que lo intenten, que no se les olvide sus detalles, seleccionar bien con lo que van a probar, no se queden siempre con que, se cumple la mayoría de las veces, no te sirve con eso, porque esto que te acabo de decir ahora, incluso al final, se cumple la mayoría de las veces, sí, pero no te sirve quedarte solo con eso, tenés que buscar cuándo, ¿ok? Por apurete, sí, por apurete uno siempre se equivoca, ya, lo mismo, 22 lo dejamos para el final porque esos son con las preguntas del dominio recorrido, ¿ya? Seguimos. Ya, a ver. Vamos con este. Este parece raro, pero no es tan raro. ¿Qué te dice? Que f de 1 es igual a 2 por f de menos 3. Por otra parte, te dicen que f de 4 es igual a 2. Ya no lo voy a escribir porque me da lata. Voy a hacer el primero. Ya, a ver. Si yo tengo eso, tú podías asumir lo siguiente. Ojo con esto, tú podías hacer eso, porque el 2 está multiplicando y pasa al otro lado dividiendo, nadie te dice que no, ¿cachai? Tú podías hacer esa operación. Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo tú? Que la imagen de menos 3 es la mitad de la imagen de 1, ¿cachai? Ojo con ese detalle. La imagen de menos 3 corresponde a la mitad de la imagen de 1, o sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que si la imagen de 1 fuera un 8, entonces la imagen de menos 3 tiene que ser un 4. ¿Ya? Eso te estoy diciendo. Entonces, ¿en cuál de todas estas se cumple para eso? Acuérdense, estamos ocupando ni una teoría, sino que solamente conceptos de función. F de 1, fíjate, yo voy a probar en la A. Cuando yo pruebe F de 1, ¿se cacha que me va a dar 6? Eso es f de 1, ¿ya? Si yo pruebo aquí, f de 1 me va a dar 6, ¿ya? Ojo con este detalle. Si yo pruebo aquí, f de 1 me va a dar 6. El primero lo voy a hacer paso a paso, el otro lo voy a hacer rápido. ¿Qué significa eso? Que el f de menos 3 debiese ser 3. Ojo con ese detalle. ¿Por qué? Porque según lo que yo acabo de encontrar, si el f de 1 vale 6, entonces el f de menos 3 debiese ser 3. Si me da 3 es porque me sirve. Entonces veamos. Si yo le pongo aquí menos 3, me va a quedar menos 3 más 5 y ese 2 no me cumplió. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte o lo hago de nuevo? Porque con eso ya estamos listos para hacer el ejercicio. ¿Se entendió esa parte o no? De nuevo, ¿sí? Lo hacemos de nuevo. Vamos a borrar todo. Voy de nuevo, Javi. Voy solamente tomando eso, chiquillos. Voy solamente a tomar esa parte en donde te dice que f de 1 es igual a 2 por f de menos 3. Después yo dije, el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Ya? ¿Qué significaba eso, Javi? Que cuando yo encontraba la imagen de 1, que si por ejemplo era 8, entonces si yo tenía el menos 3 tenía que ser la mitad, ¿ya? ¿Por qué? Porque está dividido en 2, ¿ok? Entonces lo primero que yo voy a buscar es cuánto vale f de 1 y lo voy a buscar en la letra A. Uno después igual va buscando más rápido.
Esto uno lo hace al principio solamente, después lo hace más rápido. Se cacha que esto te va a quedar 6, entonces tú dijiste, profe, f de 1 vale 6. Eso significa que esta cosa te queda 6 medios, f de menos 3. O sea que según esto, f de menos 3 debiese ser 3, según esto. Pero si tú probáis aquí f de menos 3, te va a quedar menos 3 más 5 y te dio 2. Y se supone que te debería dar 3. Entonces, como no me dio, no se cumplió lo que te está diciendo, no se cumplió la condición que te están dando, no es la letra A. Acuérdate que hay algunas que yo estoy dejando para el final, que son las de función... Ah, es que la 21 es la tarea, de ahí la revisamos. La 21 acuérdate que la 21 es la tarea, Melanie. ¿Ya? Entonces, la A no se cumple. El tema, Javi, es que ahora ya no tenéis que hacerlo así, po. O sea, ya entendiste lo que tenéis que hacer. Entonces, ahora, como ya cachaste eso, anda haciéndolo rápido. Pues mira, anda haciéndolo rápido. Espérate que no me estaba funcionando bien y porque tengo el guante afuera. Anda haciéndolo rápido, mira. Anda ubicándole el 1. Si yo le ubico el 1, esta cuestión me va a dar 4 y se supone que el de menos 3 me tiene que dar la mitad. Menos 3 más 3, no. Tampoco te funciona. ¿Ya? Sigo con la C. Fíjate con la C. Cuando el X vale 1, te va a dar 8. Entonces, cuando tú pruebes con el menos 3, te debiese dar la mitad, te debiese dar 4. Si tú probáis con el menos 3, te va a quedar menos 3 más 7. ¿Se cumplió? Sí. Podría ser la C. ¿Ya? Podría ser la C. ¿Por qué te digo que podría ser la C? Porque además se tiene que cumplir lo otro. ¿Cachai? Se cumplió la primera, ahora se tiene que cumplir lo otro. ¿Qué dice lo otro? Que f de 4, se tiene que cumplir que f de 4 sea igual a 2 por, ¿cuánto? Por f de menos 1 menos 1. ¿Ya? Ahora, tenéis que calcular f de 4 acá. Se cacha que f de 4 en la C te va a dar 11, porque 4 más 7 es 11. Después, ¿qué necesitáis? F de menos 1. Se cacha que menos 1 más 7 es 6. Eso es como estáis sumando. Y ahora pasa para acá. Pues f de 4 te dio 11. Es igual a 2 por f de menos 1, que es 6, menos 1. 11 es igual a 12 menos 1. 11 es igual a 11. Ah, ya. Se cumplió con la C, la letra C. ¿Cachai? Eso es ir... Fui probando, pero fui probando inteligentemente. Preferí pasar dividiendo porque me iba a ser más fácil saber a lo que yo tenía que llegar. ¿Cachai o no? Al hacer ese pequeño diferencia de pasar dividiendo, si como lo dejé acá, yo digo, ah, ya, cuando calculo el valor de f de 1, si lo divido en 2, me tiene que dar a lo que debo llegar con el f de menos 3. ¿Cachai? Esa técnica tú la puedes hacer porque tú puedes mover el 2 a tu antojo, no hay ningún problema con eso, pero tienes que notar esas cosas. Vaya nomás, Javi. Ya. 24. Ya, esta no la voy a hacer, les voy a dar cómo se hace, acuérdense. Si yo quiero calcular f de 3, te estoy dando el valor de x, ¿o no? Entonces, el resultado va a ser el valor de y. Por lo tanto, lo que tú tienes que buscar es un punto en el plano 3,i. Aquí está el 3, este es el punto 3,2. ¿Cachai? Este es el punto 3,2. Por lo tanto, como tengo el punto 3,2, esto significa que f de 3 vale 2. Sí, se supone que esto se sube a YouTube, se está grabando, entonces se termina de grabar y yo creo que lo subo mañana, porque generalmente cuando termino las clases como que me voy a descansar un rato, subo alguna cuestión al Instagram y como el otro día en la noche o en la mañana, lo subo porque son como 2 horas. Entonces a esta hora como que el internet se consume mucho, hay mucho tráfico, entonces es más fácil subirlo ahí arriba. Ahora, por ejemplo, este es el punto menos 4,3, pues. Ya, pues, cabres, eso también lo vimos en la clase anterior, nosotros dijimos menos 4,3, que significa que f de menos 4 vale 3. ¿Cachai, no? Entonces, todo esto, este ejercicio, que lo terminan ustedes,
usamos lo mismo. Volvemos a utilizar el concepto inicial de función. ¿Cachai o no? Nada más que eso. Y vamos con el ya último ejercicio de esta parte, porque después tenemos que volver a lo que es función inversa, que fue lo que les dije, los ejercicios que voy a dejar para el final. El otro lo hacen ustedes para que les quede alguna tareita. Y este está complicadito. No sé si está complicado, pero nos falta el que se complica con esto. Ya, si A es el área de un círculo, chiquillos, área, pi por el radio al cuadrado. ¿Alguien me puede decir, profe, pero no va a entrar esto? Puede entrar. No, a lo mejor no te van a preguntar por calcular el área del círculo, pero sí te pueden hacer relaciones. Pues, en el último ensayo había circunferencia. O sea, en el modelo PTU que soltó el DEMRE habían circunferencia, entonces cuidado con ese detalle. Ya, escribir P en función de A. O sea que, ¿qué significa que digáis P en función de A? Básicamente que acá, chantil la A. Así de simple. O sea, que acá busquéis la forma de meter el A. A eso se refiere con P en función de A. Entonces, ya, a ver, una manera sería despejar pi, porque alguien me dice, ya, pi es una letra, y yo ahí te digo, párate, al tiro. ¿Por qué? Porque ya me lo dijeron el otro día en clase. ¿Cómo vais a reemplazar pi? ¿Podí? Sí, podí. Pero pi es un número. Entonces, si vais a reemplazar, que ojo que sí se puede, por lo general no te van a pedir que reemplaces en pi, ¿cachai? No es que no se pueda, pero por lo general no te lo van a pedir en pi. Probablemente tú te vayas a dar cuenta que aquí a ambos lados se repite el radio. Entonces reemplaza con el radio, ¿cachai? O sea, la idea es que tú trates de meter esto acá. Entonces yo voy a decir A partido en pi es igual al radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque una vez que yo encuentre el valor del radio, lo reemplazo al otro lado. Aplico raíz y te va a quedar que la raíz de A partido en la raíz de pi es igual al radio. Hasta ahí, ¿hay alguien perdido con lo que hizo, no? Despejé el radio y acabo de encontrar que el radio es la raíz de A partido en la raíz de pi. ¿Alguien se pierde con eso? ¿Por qué despejé el radio? Porque como tengo que escribir, tengo que tratar de meter una A acá, yo lo que voy a hacer es donde hay un radio lo voy a reemplazar con lo que encontré. Ya lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a escribir acá como para que se entienda lo que tengo que hacer. Miren, chiquillos, miren, te dicen a ti, esto es una fórmula, pi por el radio al cuadrado. Otra fórmula es 2 por pi por el radio. Esas son las fórmulas del perímetro y del radio, María José, ¿ya? Fórmulas que se tienen que saber, no tienen otra opción. Pero te preguntan escribir P en función de A. ¿Qué significa P en función de A? Lo que te está diciendo básicamente es que tú donde tengas la P, en esta parte de acá, trates de meter a la A. Eso te están diciendo. ¿Ya, María José? Eso es lo que te está diciendo la pregunta cuando te dicen a ti P en función de A. Que de alguna manera tú trates de meter la P acá. Y lo único que se te pudiese ocurrir es que tú me digas, profe, pero mire, la ecuación del perímetro tiene un radio y la ecuación del área tiene un radio. Entonces a mí a lo mejor me conviene despejar la R para poder reemplazar. Entonces tú dices, el área es igual a pi por el radio al cuadrado y voy a despejar el radio, ¿cachai? El pi está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado dividiendo y te queda radio al cuadrado, ¿cachai? Pero tú no necesitas el radio al cuadrado, tú lo que necesitas es el radio. Entonces lo que haces es aplicar raíz en ambos lados para que se te elimine ahí y te va a quedar raíz de A partido en raíz de pi es igual al radio. ¿Ok? Ahora, ojo con esto. Cuando tú tenías esta parte que vas aquí, se cacha que por lo general los ejercicios nunca te dejan la raíz abajo. Por lo general los ejercicios como que te obligan a que no dejes raíz abajo, entonces tú vas a racionalizar. Por eso es importante que nosotros hayamos pasado por todo el eje de números,
porque tú ya aprendiste a racionalizar. Racionalizar, ¿qué era? Multiplicar por 1. Raíz de pi arriba y raíz de pi abajo es multiplicar por 1. ¿Cachai, no? Lo que nosotros hicimos fue multiplicar por 1. Eso es racionalizar. Y al racionalizar esta cosa, raíz de pi por raíz de pi, te queda pi. Y arriba te va a quedar raíz de, ojo, raíz de a por raíz de b, se mantiene la raíz y se multiplican los valores que están ahí adentro, por propiedad. Entonces, esto te queda raíz de a pi. Cuidado con esto, no podís simplificar, tú no podías hacer esto, cuidado, S y S no los podía hacer, porque ese pi está dentro de la raíz y tiene un exponente distinto, entonces no podía hacer eso. Y ahora que tú ya hiciste eso, ya está ahí al otro lado. ¿Por qué? Porque tú me dices, profe, el perímetro es 2 por pi por el radio, pero este mono que tú tenías acá, lo acabas de encontrar acá. Entonces tú me vas a decir, profe, 2 por pi por el radio que vale raíz de a pi por pi. S y S sí se pueden simplificar, por lo tanto el perímetro te queda 2 raíz de a pi, y esa creo que está en la... ¿Dónde está? Acá. Ese ejercicio, a ver, no sé si era complejo, pero sí tenía detalles chicos. Por ejemplo, que alguien les dice o les dijo que no tenían que saberse esto porque no entra. ¿Ya? Primer detalle, no se confíen con eso porque esto es geometría básica. Entonces, hay detalles de la geometría básica que ellos van a asumir que tú sabes. Fórmulas de área y perímetro de un círculo van a asumir que las saben, chiquillos. Entonces, si bien es cierto, no entran en el temario, no asuman que no se lo tienen que saber, por lo menos cosas básicas sí tienen que saber. Entonces, por ejemplo, si en la PSU, la PTU, PTT, como le quieran llamar, les preguntan en alguna parte, les dan un volumen de un cubo, no pueden decir que no se lo saben, ¿cachai? Son como geometría básica que deben manejar. Dudas respecto al 25, el 25 está un poquito más pesadito en cuanto a ocurrencia. Vaya nomás, que ya estamos casi terminando, me faltan hacer uno de función inversa, para que ya puedan terminar el resto de la guía ustedes. Profe, Dígame. usted había dicho que íbamos a empezar con geometría así de base, Sí. por lo más básico. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Buena pregunta. A ver, mientras copien, déjenme al tiro organizarle algo. Que yo tengo todo anotado aquí en el preu, donde tengo mi carpeta del preu, aquí tengo, déjame buscar dónde está mi temario. Porque yo estoy con el temario. Ya, temario, aquí, a ver. Mientras terminan de copiar, nosotros vimos expresiones algebraicas, lo vimos todo, ecuación también, sistemas también, función lineal y función afín ya queda terminado, función inversa me falta como los detallitos, pero hoy día queda listo, porque después vamos a hacer la función inversa con ecuaciones cuadráticas y queda listo. Entonces me queda ecuación de segundo grado y función de segundo grado que vamos a trabajar la próxima semana. Sí, a todos se les debiese estar viendo negro porque estoy viendo otra cosa. Ahora, por ejemplo, ahora debiese volver, ¿o no? Sí. Sí, ahora sí. Sí, es porque estaba mirando el PDF, pero ya ahora lo arreglé. Chiquillos, entonces, por ejemplo, de álgebra me queda todo lo de ecuación en segundo grado y función cuadrática, pero para esta semana van a tener que ver los videos que están en mi canal, chiquillos. En mi canal hay 4 videos de ecuación de segundo grado y función cuadrática que están, pero el primer video de ecuación cuadrática tiene toda la materia, el segundo tiene varios ejercicios, el primer video de función cuadrática tiene toda la materia y el segundo tiene todos los ejercicios. Entonces, después me queda función potencias, entonces nosotros podríamos asumir que la semana que viene, más la que viene, terminamos funciones. Entonces, a fin de mes, como la semana del 26, estaríamos comenzando con geometría. Ojalá antes, pero todo va a depender de cuánto avancemos, porque la idea es que no nos apuremos porque sí, sino que... Y en geometría vamos a empezar de cero, pero de cero, porque me he dado cuenta que geometría es como el talón de Aquiles, como que le tienen miedo a la geometría y eso es como raro, ¿ya? Y hagamos el 22, para que terminemos un poco y hagamos el 22.
Sea f una función tal que el dominio y el recorrido son respectivamente. Ya, a ver. Cuando nosotros calculamos el dominio y el dominio son los valores que toma x y el recorrido son los valores que toma y. Pero calcular el dominio y el recorrido, por ejemplo, no hay problema del dominio, pero calcular el recorrido de esta función es un poquito más compleja. Si tú tuvieses un gráfico, claro, en el gráfico no hay problema. ¿Por qué? Porque en el gráfico tú decís, profe, ¿cómo yo determino el dominio de una función en gráfico? Que lo vamos a enseñar cuando lleguemos a ecuación cuadrática, pero igual vamos a hacer un spoiler ahora. Por ejemplo, si yo hago esto así, que esto sigue para allá, así más o menos así. No me quedó tan bonita, pero da lo mismo. Ya está en la función. ¿Cómo yo calculo el dominio? Tú me decís, profe, el dominio son los valores que toma X, o sea, son todas las preimágenes que esta cosa tiene. Y esta cosa sigue creciendo para allá, sigue creciendo para allá, tiene para acá. Entonces, esta cosa va a tomar siempre todos los valores de X. Por lo tanto, tú me decís, profe, el dominio de esta función serían todos los reales, ¿cachai? Porque siempre va a tomar todos los valores. Eso es como de manera gráfica, ¿cachai? De manera gráfica tú podís calcular el dominio y el recorrido sin ningún problema. ¿Por qué? Porque como el dominio son los valores de X, lo que tú tenés que preguntarte es, con lo mismo que yo te acabo de enseñar el día de hoy, las preimágenes, pues este loco siempre va a tener preimágenes en X, pues todas estas preimágenes para abajo. Es como que pusierais una linterna aquí arribita y buscáis la sombra, ¿te cachai? Que toda la sombra que esta cuestión te va a entregar pasa por todos los valores de X, por lo tanto tú decís, el dominio X pertenece a todos los reales, ¿cachai? Pero sin embargo, el recorrido de este mono, si tú ponías una linterna, este loco va a empezar a marcar todos estos valores de Y, todos estos valores de Y, todos estos valores de Y, pero va a llegar hasta acá, de aquí para abajo no hay nada, no hay ninguna preimagen, o sea, no hay ninguna imagen en Y, ¿cachai? Aquí no hay imagen de Y. Entonces tú me decís, profe, el recorrido son los reales mayores o iguales que 0, ¿cachai? Pero eso sería de manera gráfica. Eso sería de manera gráfica, los valores que toman tu función, bajo el mismo concepto que hemos visto hoy día, o sea, bajo el concepto de decir las preimágenes y las imágenes. El problema es que estos gráficos son complejos. El otro problema es que no te vaya a poner a hacer gráficos en la prueba, ¿cachai? Es más largo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a usar propiedades de una función inversa, que lo vimos en la clase anterior. Si yo tengo una función X, y vamos a asumir que la función es biyectiva, porque eso, no, a pesar de que no entra para que se cumpla que tenga inversa, tiene que ser biyectiva. Si la función es biyectiva, entonces existe una inversa que se denomina de esta manera. Primer detalle, ese f a la menos 1 no viene de 1 partido en f, ¿ya? Porque no es f a la menos 1, es f a la menos 1 de x. Eso denota tu función inversa. ¿Qué se tiene de esto? Que si mi función f de x tiene un dominio y mi función f a la menos 1 de x tienen un recorrido, estas son iguales, ¿ya? Estas son iguales. Eso significa que si mi función tiene un recorrido y mi función inversa tiene un dominio, son iguales. O sea, básicamente, el dominio de mi función es igual al recorrido de mi función inversa. No, es que, Javi, van a ser siempre biyectivas. Este año no te van a preguntar que demostrís biyectividad. No te la van a preguntar. Te va a decir que es, o va a ser como, por ejemplo, podría ser como esta, en donde tú asumes que es biyectiva, ¿cachai? Nosotros vamos a asumir que es biyectiva pensando en la prueba, ¿cachai? Pensando en la prueba, en la típica pregunta de prueba, asume que es biyectiva, o te la debiesen dar. Todo depende del que arme la pregunta, ¿cachai? Todo depende del que arme la pregunta. Porque teóricamente el que arma la pregunta debiese decirte las condiciones para que se cumpla biyectividad, ¿cachai? ¿No? Te debiese dar esas condiciones. Ya, entonces yo tengo y es igual a x menos 2 es igual a 3x más 1. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? Calculemos dominio. Ya, el dominio es el más fácil. Voy a calcular dominio primero. El dominio es el más fácil. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los valores. Sí, estos son re fáciles. Todos los valores que toma x, pero que puede tomar x. Si tú te fijas, aquí hay un valor que x no puede tomar, ¿cachai? Hay un instante en este ejercicio en el cual x no puede ser
y es cuando abajo de la fracción, es cuando aquí abajito de la fracción, eso es 0, ¿cachai? Porque tú cachai que eso no puede ser 0 porque se indefine. Todos los demás valores no hay ningún problema, pero abajo no puede ser 0. Entonces tú me decís, profe, yo voy a buscar cuando este mono es 0. Entonces yo voy a decir, este que está sumando pasa al otro lado restando, y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de encontrar con eso? ¿Qué acabo de encontrar con eso? Acabo de encontrar el valor para cuando aquí abajo se hace 0. ¿Cachai? Esto no puede ser. Entonces tú me vas a decir, por lo tanto, 3 puntitos, por lo tanto, el dominio de mi función serían todos los reales menos ¿quién? El menos 1/3. Ese sería el dominio de mi función, con lo cual tú ya decís que no es ni la A, ni la B, ni la D. ¿Cachai? Ya tenía esos dos. Chao, Anto. Entonces, ahora yo voy a demostrar el recorrido, ojo, utilizando función inversa para aprovechar función inversa. Ya después vamos a buscar otras estrategias, ¿ya? Pero la idea es que también vayamos manejando, la idea es que la función inversa la vayamos viendo así. Todas las clases para que ya cachen que cuando te aparezca una función inversa no tenga ni un brillo. Entonces, veamos qué pasa con la función inversa. Profe, yo necesito el recorrido de mi función, y resulta que el recorrido de mi función es igual al dominio de mi función inversa. O sea que si yo busco mi función inversa y le calculo el dominio, ¿voy a encontrar el recorrido? Sí. Entonces calculemos función inversa, para los que no estuvieron en clase. Paso número 1. ¿Cuál era el paso número 1? Que donde hay una y pones x, y donde hay una x pones y. Ese es el paso número 1. Cambia variables. O sea, x es igual a i menos 2, y aquí me queda 3i más 1. ¿Cachai? Cambiáis las variables. Ese es el paso número 1. Cae palo, sin ni un asco. ¿Cuál es el paso número 2? Lo voy a hacer aquí abajo. Despejar i. Así de simple. Y esto ya es mecánico, porque este que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y si se cacha va a ser siempre lo mismo. Después, este que está aquí va a multiplicar a todo lo que está ahí adentro y te va a quedar 3xi más x es igual a i menos 2. Como mi meta es despejar la i, porque eso es lo que yo quiero hacer, quiero terminar despejando la i, entonces yo digo, todo lo que tiene i lo empujo para acá, y todo lo que no tiene i lo empujo para el otro lado. Sigo mecánico. ¿Qué se repite aquí? La i, po. Factorizo por i, te queda 3x menos 1, es igual a menos 2 menos x, y luego el que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Ya, vamos paso por paso para el que se perdió, que este lo hice un poquito más rápido porque ya lo habíamos aplicado antes. Chiquillos, el paso número 1 para encontrar en función inversa, y lo hablábamos la vez anterior, hay profes que lo hacen al revés, hacen el cambio al final. ¿Ya te puede pasar eso? Sí, no hay ninguna diferencia en que tú hagas el cambio al final y al principio. Yo lo prefiero al principio porque es más práctico, que cambies al tiro y después te tiráis a despejar y, porque eso es lo que tenéis que hacer. Entonces, si se fijan, lo primero que hice fue cambiar. Donde había una y puse una x, y donde había x puse y. ¿Cachai? Cambié toda la letra. Después, este que está aquí dividiendo pasó multiplicando, como tú lo ves acá. Después tú sabes multiplicar, entonces S por S y S por S, te queda esto que está aquí abajo. Pero como tu meta es despejar y aquí había una i que estaba al otro lado, no te servía. Entonces yo necesitaba traer esa i al lugar donde yo la necesito, o sea, acá. Como después se repetía la i en ambos lados, ¿qué elemento matemático te permite extraer esa i? Factorizar. Y esta que yo acabo de encontrar aquí, esto que yo acabo de encontrar acá, lo escribimos bonito, po. F a la menos 1 de x es igual a menos 2 menos x es igual a 3x menos 1. Y ahora que ya llegaste a eso, esta es tu función inversa. Calcúlale el dominio, po. ¿Cómo le voy a calcular el dominio? Esto que está aquí abajo no puede ser 0. Entonces averiguo cuando eso te da 0, y eso te da 0 aquí.
cuando el x vale 1/3. Entonces tú dices, profe, el dominio de mi función inversa serían todos los reales menos ¿quién? El 1/3. Pero si este es el dominio de mi función inversa, tú podrías decir, entonces, el recorrido de mi función serían todos los reales menos ¿quién? El 1/3. Y ya con eso llegamos a la alternativa correcta, que era la alternativa letra E. ¿Ok? Siempre lo mismo. Si se dieron cuenta, función inversa sigue siendo como siempre lo mismo, no varía en nada, es como el mismo. En los casos fraccionarios es como lo mismo, el caso lineal es el más fácil. Nos falta ver algunas funciones inversas que son cuadráticas, donde nos aparecen raíces y esas cosas, pero cuando lleguemos a función cuadrática, también le voy a meter más función inversa como para que quede más o menos clarito todo lo que tenga que ver con función inversa. Así que vamos a dejar de grabar.